Dallas, 12:30 del mediodía. Mientras el mundo observaba el desfile, un micrófono abierto en una motocicleta policial registraba el sonido que la historia oficial intentó silenciar. 4 impulsos acústicos, 4 disparos. El hallazgo científico de 1979 confirmó la presencia de un segundo tirador en el montículo de hierba. Si Oswald no apretó el gatillo final, ¿quién borró las huellas del verdadero ejecutor? 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas, 12:30 del mediodía. El aire es denso y el sol de otoño golpea el asfalto de la Plaza Daly. El Lincoln Continental descapotable gira en Elm Street. La multitud ruge, el presidente saluda. Nadie lo sabe aún, pero un error técnico está a punto de capturar el sonido del fin de una era, a pocos metros de la comitiva. La motocicleta del oficial H.B. McLean avanza con un problema mecánico. Su micrófono de radio está bloqueado en posición de transmisión. El canal 1 de la policía de Dallas permanece abierto. Durante 5 minutos y 11 segundos, el sistema graba el ruido ambiente, el rugido del motor y el viento. También registra algo más, el dictabelt, un cilindro de plástico grabado por una aguja, una evidencia física invisible a los ojos de los testigos presenciales. La versión oficial de la Comisión Warren fue tajante. 3 disparos, un solo tirador desde el 6º piso del depósito de libros de Texas. Lee Harvey Oswald, un caso cerrado con la lógica de un proyectil único. Sin embargo, en 1978, la tecnología forense obligó a reabrir las heridas de la nación. El Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, HSSGA, encargó un estudio acústico sin precedentes. Los expertos analizaron los impulsos sonoros del dictabelt. No buscaron música, buscaron patrones de presión. Cada disparo de un arma de fuego genera una huella sónica única al rebotar en los edificios circundantes. Es una firma balística ambiental. El análisis fue meticuloso. Los peritos recrearon la escena en la Plaza Daly con armas de la época. Dispararon desde el depósito de libros. Dispararon desde el montículo de hierba. Grabaron los ecos, los compararon con la cinta de 1963. Los resultados fracturaron la verdad establecida. En la grabación original aparecen 4 impulsos de ruido. 4 picos de energía que superan el umbral del ruido blanco. El primer, segundo y cuarto disparo coinciden con la ubicación de Oswald. Pero el tercer impulso es distinto. Su origen no está detrás de la limusina presidencial. La triangulación acústica es exacta. El sonido se originó detrás de la valla de madera del montículo de hierba. A la derecha del presidente, en el ángulo frontal, la física del audio sugiere un intervalo imposible para un solo tirador con un fusil de cerrojo. El tiempo transcurrido entre el tercer y el cuarto disparo es de apenas unos 6 segundos. El mecanismo del Mannlicher Carcano de Oswald requiere un mínimo de 2-3 segundos para ser accionado de nuevo. La conclusión técnica fue devastadora. Existió un segundo tirador. El informe de 1979 determinó una alta probabilidad de conspiración basada en esta evidencia sonora. Un disparo que falló o que se fundió con el estruendo del impacto fatal. Un proyectil que nunca se encontró, pero que dejó su eco impreso en un surco de acetato. La Plaza Daly es hoy un escenario mudo, pero en los archivos del FBI el dictabelt sigue girando. Es una secuencia de ondas que desafía la narrativa oficial. Un rastro forense que sitúa a un hombre invisible en la colina, esperando el momento exacto. La ciencia acústica no entiende de política, solo de decibelios y tiempos de reflexión. Y en ese canal abierto de la policía, el sonido de un cuarto disparo permanece como una herida abierta en la historia criminal de los Estados Unidos. La evidencia está ahí. Solo hace falta escuchar el vacío entre las detonaciones.
Pero la ciencia, al igual que la justicia, rara vez es unánime. El eco de ese cuarto disparo, que para el comité de la Cámara representaba la prueba definitiva de una conspiración, pronto se convirtió en el centro de una guerra de peritos que dura hasta nuestros días. En 1982, bajo la presión del Departamento de Justicia, la Academia Nacional de Ciencias, NES-LAS-AS, convocó a un panel de expertos liderado por el físico Norman Ramsey. Su misión era diseccionar el análisis acústico original. Lo que encontraron no fue un error de cálculo, sino un fenómeno técnico conocido como diafonía o crosstalk. Los investigadores descubrieron que el Canal 1 de la policía de Dallas, donde quedó registrada la supuesta balacera, no estaba operando de forma aislada. En ciertos momentos, las transmisiones del Canal 2, utilizado exclusivamente para la coordinación de la comitiva presidencial, se filtraban al Canal 1. Al sincronizar ambas grabaciones, el panel de Ramsey detectó algo inquietante: una transmisión específica del Canal 2 sobre la ubicación del coche presidencial ocurrió exactamente al mismo tiempo que los supuestos impulsos de los disparos en el Canal 1. El problema era cronológico. Según el registro del Canal 2, esa comunicación se produjo casi un minuto después de que el presidente Kennedy fuera herido y la limusina ya estuviera acelerando hacia el Hospital Parkland. Si los impulsos acústicos ocurrieron un minuto después del atentado, entonces no podían ser disparos. Eran, según el panel, ruidos estáticos o interferencias mecánicas interpretadas erróneamente por los algoritmos de 1978. La alta probabilidad de conspiración se desvanecía en una nube de estática radiofónica. Sin embargo, el misterio se resistió a morir. El oficial de policía cuya radio se creía responsable del registro, H.B. McLean, fue interrogado de nuevo. McLean, un motorista de la escolta, siempre mantuvo dudas. Afirmó que, en el momento de los disparos, su motocicleta no estaba en la posición exacta que los expertos en acústica habían determinado para que el micrófono captara los ecos de la Plaza Dili de esa manera. A pesar de la refutación de la Academia Nacional de Ciencias, el debate se trasladó al terreno de la balística forense y el análisis de imágenes. Si hubo un cuarto disparo desde el montículo de hierba, ¿dónde estaba el proyectil? ¿Por qué los médicos del Hospital Parkland describieron una herida de entrada en la garganta del presidente, algo incompatible con un tirador situado únicamente detrás de él? La atención se desvió entonces hacia la película de Abraham Zapruder. En el fotograma 313, el impacto fatal en la cabeza de Kennedy provoca un movimiento violento hacia atrás y a la izquierda. Para los defensores de la teoría oficial, esto es una reacción neuromuscular o un efecto jet. Para los investigadores independientes, es la física básica de un proyectil impactando desde el frente derecho. Desde la valla de madera, el Dictabelt sigue siendo hoy una reliquia en disputa. En 2001, un nuevo estudio publicado en la revista Science and Justice por el investigador D.B. Thomas volvió a validar los hallazgos de 1978, sugiriendo que el panel de la Academia Nacional de Ciencias se había equivocado en su sincronización de la diafonía. Según Thomas, hay un 96,3% de probabilidades de que los impulsos sean efectivamente disparos. El caso Shefke no es solo una investigación sobre un magnicidio. Es un campo de batalla donde la tecnología más avanzada intenta iluminar los puntos ciegos de la memoria humana. Cada vez que un nuevo software de procesamiento de audio analiza la cinta de Dallas, la historia parece reescribirse. Mientras los archivos clasificados siguen goteando información década tras década, una pregunta permanece suspendida en el aire viciado de la Plaza Dili: si el cuarto disparo fue real, ¿quién apretó el gatillo detrás de aquella valla de madera? ¿Y cómo logró desaparecer sin dejar más rastro que una onda de presión en una cinta de plástico? Si el análisis acústico de D.B.
Thomas devolvía la sombra de un segundo tirador a la Plaza Daly. La balística oficial se aferraba a un único y controvertido objeto para mantener su estructura, la prueba de la Comisión 399. Para que la tesis de un tirador solitario se sostenga, la ciencia forense debe explicar cómo solo 3 proyectiles disparados desde el 6º piso del almacén de libros de Texas causaron 7 heridas distintas en 2 hombres. Es aquí donde surge la piedra angular del informe Warren, la teoría de la bala única, bautizada por sus detractores como la bala mágica. Según los investigadores oficiales, un proyectil de 6,5 milímetros entró por la espalda del presidente Kennedy, salió por su garganta y, en una trayectoria zigzagueante, alcanzó al gobernador John Connally atravesando su espalda, su pecho, su muñeca derecha y alojándose finalmente en su muslo izquierdo. Cuando la bala fue hallada en una camilla del Hospital Parkland, estaba prácticamente intacta. El escepticismo no tardó en estallar. Los críticos señalaron que una bala capaz de atravesar tejido denso y romper huesos debería presentar deformaciones severas, no la apariencia casi perfecta de la CE-399. Sin embargo, para la Comisión Warren, esta bala era la única forma de evitar la conclusión inevitable si Connally y Kennedy no fueron heridos por el mismo proyectil en el mismo segundo. Entonces hubo un cuarto disparo. Y un cuarto disparo significa, matemáticamente, un segundo tirador. Mientras los laboratorios analizaban la composición de plomo de los fragmentos, los testimonios oculares aportaban una capa más de complejidad al rompecabezas. Lee Bowers, un guardaagujas que operaba en una torre de control ferroviario, con una vista privilegiada sobre la parte trasera de la valla de madera, informó de algo inusual. Minutos antes de la llegada de la comitiva, Bowers vio a 2 hombres parados detrás de la valla. En el momento de los disparos, describió un destello de luz o humo en ese preciso lugar. Bowers no fue el único. S.M. Holland, un supervisor de señales ferroviarias que se encontraba sobre el triple paso elevado, fue tajante. Vi una nube de humo que procedía de debajo de los árboles, cerca de la valla. Para estos hombres de campo, acostumbrados a la observación técnica, lo que vieron no fue una ilusión óptica, sino la firma física de un arma de fuego disparada desde el montículo de hierba. Pero el rastro del segundo tirador no solo se buscaba en el humo o en las cintas de audio, se buscaba en la propia carne del presidente, el doctor. Malcolm Perry, el cirujano que atendió a Kennedy en la sala de emergencias 1 de Parkland, describió inicialmente la herida en la garganta del mandatario como una herida de entrada. Si el proyectil entró por el cuello, tenía que haber sido disparado desde el frente. Esta observación médica inicial, realizada bajo la presión extrema de intentar salvar la vida del hombre más poderoso del mundo, chocaría frontalmente con los resultados de la autopsia oficial realizada horas más tarde en el Hospital Naval de Bethesda. Allí, el informe cambió radicalmente. La herida de la garganta ya no era de entrada, sino de salida. La discrepancia entre los médicos de Dallas y los patólogos militares de Maryland abrió una brecha que, 60 años después, sigue sin cerrarse. ¿Fue la herida de la garganta alterada antes de la autopsia? ¿Por qué se perdieron las notas originales del examen médico? Las radiografías y fotografías del cuerpo de Kennedy se convirtieron en el centro de una batalla legal y científica, donde cada bando ve en las mismas imágenes pruebas de una conspiración o la confirmación de una tragedia solitaria. En este clima de sospecha, un nuevo elemento técnico entró en juego: el análisis de la dispersión de los fragmentos de bala en el cráneo del presidente. Los expertos en balística de heridas empezaron a cuestionar si el patrón de fractura radial era consistente con un solo impacto desde atrás, o si ocultaba la evidencia de un fuego cruzado que los algoritmos de 1963 no estaban preparados para detectar. La tensión entre la evidencia física y la narrativa oficial
alcanzó su punto álgido con la difusión pública de la película de 8 mm filmada por Abraham Zapruder. En el fotograma 313, el mundo fue testigo del impacto fatal en la cabeza del presidente. Pero lo que las imágenes revelaron no apaciguó el debate, sino que lo incendió. Ante el impacto, el cuerpo de Kennedy no se proyecta hacia adelante, como dictaría una fuerza proveniente de la retaguardia, sino violentamente hacia atrás y hacia la izquierda. Para los críticos de la Comisión Warren, este movimiento era la prueba irrefutable de un disparo frontal desde el montículo de hierba. Sin embargo, los defensores de la versión oficial introdujeron un concepto de física balística, hasta entonces poco conocido por el público general, el efecto jet. Según esta teoría, la explosión de materia cerebral y tejido óseo hacia adelante habría actuado como un propulsor, empujando el cráneo en la dirección opuesta al flujo de salida. Una explicación técnica que, aunque posible en laboratorio, resultaba contraintuitiva para el ojo humano. Mientras la ciencia de los materiales intentaba explicar el movimiento del cuerpo, una nueva línea de investigación técnica surgía en la década de los 70, la acústica forense. Durante las investigaciones del Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, HSA, se analizó una grabación de un dictabel de la policía de Dallas. Un micrófono de una motocicleta de la escolta se había quedado abierto en el momento exacto del tiroteo. Expertos en acústica identificaron lo que parecían ser 4 impulsos sonoros que superaban el umbral del ruido de fondo. Los análisis estadísticos sugirieron, con una probabilidad del 95%, que el tercer disparo procedía del montículo de hierba. Este hallazgo sacudió los cimientos de la historia oficial, llevando al comité a concluir en 1979 que Kennedy fue probablemente víctima de una conspiración, aunque no pudieron identificar al segundo tirador ni la logística detrás del plan. Pero mientras los ecos de los disparos se analizaban en laboratorios de sonido, en el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, la escena del crimen presentaba sus propias contradicciones. Allí, entre pilas de cajas de cartón, los agentes de la policía de Dallas habían encontrado un rifle Mannlicher Carcano de fabricación italiana, equipado con una mira telescópica de bajo costo. El arma fue vinculada rápidamente a Lee Harvey Oswald, un empleado del depósito con un pasado como desertor de los marines en la Unión Soviética. Sin embargo, el hallazgo del rifle planteó más preguntas de las que respondió. Los primeros informes policiales, redactados por el oficial Seymour Weitzman, identificaron el arma no como un Carcano de 6,5 mm, sino como un Mauser alemán de 7,65 mm. Aunque más tarde se calificó como un error de identificación bajo estrés, la discrepancia alimentó la sospecha de que el arma del crimen podría haber sido sustituida o que existían múltiples fusiles en el edificio. A esto se sumaba la complejidad del tiempo de ejecución. El Mannlicher Carcano es un rifle de cerrojo manual. Los expertos del FBI y del ejército que intentaron replicar la hazaña de Oswald descubrieron que disparar 3 veces con precisión en menos de 6 segundos, el tiempo estimado de la secuencia de disparos, era una tarea que rozaba el límite de las capacidades humanas, incluso para un tirador experimentado. Las huellas dactilares de Oswald no aparecieron en el rifle de inmediato. Solo después de que su cuerpo fuera llevado a la morgue, apareció una huella palmar en el cañón, un detalle que los investigadores críticos señalarían como una evidencia plantada post-mortem. El rastro de Oswald tras el tiroteo añadía más sombras al relato. En lugar de una huida planificada, su trayectoria parecía la de un hombre a la deriva, o la de alguien que esperaba instrucciones que nunca llegaron. 45 minutos después del magnicidio, un oficial de policía, J.D. Tippit, fue asesinado a tiros en el barrio de Oak Cliff. Los testigos señalaron a Oswald, quien fue finalmente acorralado en el Teatro Texas. Al ser arrestado, sus palabras no fueron de confesión,
sino una proclama que quedaría grabada en la historia de las teorías de conspiración: soy solo un señuelo. Mientras Oswald permanecía bajo custodia en el cuartel general de la policía de Dallas, el país observaba en un estado de shock paralizante. Sin embargo, dentro de las paredes de la sala de interrogatorios, el proceso distaba mucho de ser una investigación ejemplar. Durante casi 12 horas de interrogatorio intermitente, no se realizaron grabaciones magnetofónicas ni se tomaron actas taquigráficas oficiales. Lo que sabemos de las respuestas de Oswald proviene únicamente de las notas manuscritas, tomadas a posteriori por el capitán de homicidios Will Fritz y los agentes del FBI y el servicio secreto presentes. En esas notas, Oswald se mostraba tranquilo, casi desafiante. Negó poseer un rifle, negó haber matado al oficial Tippit y negó ser el hombre que aparecía en una fotografía que la policía le mostró, donde se le veía empuñando un fusil y una pistola en el patio trasero de su casa. «Esa es mi cara», dijo, «pero alguien ha pegado mi cabeza en el cuerpo de otro». Mientras tanto, en el Hospital Parkland, una pieza de evidencia física estaba a punto de convertirse en el eje central de la controversia técnica más grande del siglo XX, la bala de la comisión, identificada como el objeto de exhibición 399. Hallada de forma casi fortuita en una camilla del hospital por un empleado. Esta bala de punta redonda y encamisada en cobre presentaba una condición casi impecable, a pesar de que, según la versión oficial, había atravesado el cuello del presidente Kennedy, el pecho y la muñeca del gobernador John Connally, para terminar alojada en el muslo de este último. Esta es la génesis de la teoría de la bala mágica. Los investigadores de la Comisión Warren, liderados en este punto por el joven abogado Arlen Specter, concluyeron que un solo proyectil causó 7 heridas diferentes en 2 hombres. Para los críticos, la trayectoria necesaria para que una sola bala realizara tales giros y el hecho de que terminara casi intacta, con una pérdida de masa mínima, desafiaba las leyes de la balística y la física. Sin la bala única, la existencia de un segundo tirador se volvía una necesidad matemática inevitable. Pero el caos en Dallas estaba lejos de terminar. El domingo 24 de noviembre, 2 días después del magnicidio, la policía se disponía a trasladar a Oswald a la cárcel del condado. A pesar de haber recibido amenazas de muerte anónimas contra el detenido, el jefe de policía Jesse Curry permitió que la prensa se agolpara en el sótano del edificio para presenciar el traslado. A las 11:21 de la mañana, ante las cámaras de televisión que transmitían en vivo a millones de hogares, un hombre rompió el cordón policial. Era Jack Ruby, un propietario de clubes nocturnos con conocidos vínculos con figuras del crimen organizado y una relación inusualmente cercana con varios oficiales de la policía de Dallas. Ruby se abalanzó sobre Oswald y con un revólver Colt Cobra 38 le disparó un único tiro en el abdomen. El grito de dolor de Oswald fue captado por los micrófonos. Murió poco después en el mismo hospital donde, 48 horas antes, Kennedy había sido declarado muerto. El principal sospechoso del crimen del siglo había sido silenciado antes de que pudiera enfrentar un juicio, dejando tras de sí un vacío de información que el gobierno de los Estados Unidos intentó llenar con la creación de la Comisión Warren. Sin embargo, en lugar de cerrar el caso, las extrañas conexiones de Jack Ruby y su facilidad para acceder a una zona de máxima seguridad policial abrieron una nueva y oscura vertiente en la investigación. ¿Fue el asesinato de Oswald un acto de justicia por cuenta propia, como afirmó Ruby, o fue el cabo suelto final de una operación mucho más amplia diseñado para que el señuelo no pudiera hablar? El velo es delgado y el abismo profundo. Si buscas respuestas en la sombra, este es tu lugar. Memento Mori.